Y el país integra y comentarles que la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano de Quito está realizando los análisis y también los controles de focos de infección, principalmente de lo que sería los criaderos contra el mosquito de la fiebre amarilla y también del dengue. Al momento, el doctor Miguel Malo, quien es parte de la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano, ha dicho que no existe casos de fiebre amarilla en la región, pero sí que es importante seguir con los cuidados y ha llamado a la ciudadanía para que pueda vacunarse. Escuchemos lo que señaló. Realmente ha sido un trabajo y gracias por la oportunidad de dirigirnos acá a los medios. Yo quisiera aprovechar para destacar una cuestión fundamental que a veces no se conoce, no se valora desde la ciudadanía. La salud no es una responsabilidad legal en el marco de nuestra Constitución de parte del municipio, eso está a cargo del Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, en la gestión del alcalde Pavel Muñoz, esta ha sido una prioridad y por eso él ha puesto mucho recurso y mucho énfasis en la política de salud municipal. Y estamos viendo, felizmente, el resultado de esta prioridad por parte del señor alcalde, ¿no? Lo que ya mencionó el señor presidente, hemos hecho un cerco epidemiológico importante, eso ya comentamos en el COE cantonal junto con el Ministerio de Salud Pública, fue justamente nuestro sistema de vigilancia epidemiológica del Distrito Metropolitano el que alertó al Ministerio de Salud Pública sobre el caso que tuvimos de Eugenio Espejo y después pudimos hacer el cerco epidemiológico y posteriormente coordinar las acciones con el Ministerio de Salud Pública, particularmente para la campaña de vacunación, de manera que hay un trabajo importante desde parte del municipio para proteger a nuestras poblaciones de responsabilidad municipal. Quiere decir, sobre todo los de los servicios municipales, principalmente en este caso los Quito Guaguas, que tienen las poblaciones de mayor riesgo, y todas nuestras unidades educativas municipales. Por otro lado, también es interesante, como lo ha destacado el señor presidente, el trabajo que hemos podido hacer a lo largo de este año en el Chocó Andino y la Ruta Escondida. Ha sido una prioridad igualmente del alcalde colocar nuestros equipos de salud comunitaria en estas zonas rurales que además, como conversábamos con el presidente, son las de mayor vulnerabilidad en todos los sentidos, ¿no? De disminución de coberturas generales de vacunación, mayor porcentaje de desnutrición, etcétera. Entonces, hemos hecho un trabajo muy interesante de control vectorial, ¿no? Destruyendo los criaderos, que son los vectores para los mosquitos. Y fíjense un dato interesante que ya lo mencionaba y lo destacaba el señor presidente. En el Ecuador tuvimos el año pasado 61.000 casos de dengue y este año tenemos más de 19.000 casos de dengue. La zona del Chocó Andino hemos tenido 0 casos de dengue. Eso es producto de un trabajo de prevención y control importante ahí que se ha hecho en articulación con la administración zonal y con las distintas entidades municipales correspondientes, ¿no? Es decir, EMACEO, toda la recolección de basura, EMOP y EMAP para los sistemas de agua y alcantarilla a nivel de las parroquias rurales y junto con los GATS parroquiales. Gracias. Bajo esta lógica de los datos que tienen, ¿podría haber contagio de fiebre amarilla en el distrito, principalmente en la zona de Chocó Andino? Sí, mire, el contagio puede haber cuando hemos identificado al mosquito que es el vector de la enfermedad, ¿cierto? Tenemos el mosquito vector de la enfermedad, pero en este momento no tenemos ningún caso. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se transmite? A nivel selvático, un mono infectado con el dengue le pica el mosquito y ese mosquito pica a un ser humano, le transmite. Ese ser humano infectado puede picarle un mosquito y a su vez picar a otro ser humano y le contagia, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que nosotros no hayamos tenido ni un solo caso este momento de dengue es un indicador importante incluso de prevención para fiebre amarilla. ¿Por qué? Porque quiere decir que estamos
controlando dónde crece el mosquito que es el vector, ¿no? Y lo que estamos recomendando adicionalmente a la población del Chocó Andino y de la Ruta Escondida es que cuando vayan a viajar, porque parece que hay un intercambio importante con la Amazonía, cuando vayan a viajar, acudan al Ministerio de Salud Pública para la vacuna de fiebre amarilla. Una precisión nada más, estamos hablando de dengue o fiebre amarilla. Expliquemos eso, tema. Sí. ¿Por qué estamos hablando de lo mismo? Porque estos mosquitos vectores están en el mismo nicho ecológico, ¿no? Y porque además hemos identificado a esos mosquitos en la zona del Chocó Andino, tanto los que transmiten el dengue como la fiebre amarilla, pero los dos tienen un ciclo vital común que tiene que ver justamente con esto que les mencionaba y lo que mencionaba el presidente de la destrucción de los criaderos. Es decir, destruimos los criaderos de los mosquitos, estos ya no crecen y por tanto no tenemos casos. Y por eso se habla tanto de la fiebre amarilla. No hay casos en el Chocó Andino y en la Ruta Escondida, ¿no? Y claro, lo que tenemos que prevenir claramente, y eso con vacunación, es cuando haya un intercambio de esta población con zonas donde hay fiebre amarilla, en este caso la Amazonía, ¿no? Ya, a ver, es importante establecer algo. ¿Cuáles son las parroquias? ¿Para qué? Claro, que hablamos de Ruta Escondida, Chocó Andino, pero ¿qué incluye? ¿Qué parroquias incluye para que la ciudadanía pueda estar? Mire, en el Chocó Andino principalmente estamos hablando de Nanegalito, Nanegal, Pacto, Gualea, y en la Ruta Escondida todas las parroquias de la Ruta Escondida, ¿no? Entonces, porque es la zona, el nicho ecológico en donde hemos identificado al vector, ¿no? Entre los 1.200 y 1.800 metros de altura. Y como decía el presidente, lamentablemente es por primera vez que estamos identificando esto en zonas altas, porque hay un aumento de la temperatura y entonces se mueve el nicho ecológico del mosquito hacia zonas más elevadas. Pero hay riesgo, dice usted, hay riesgo. Habiendo este riesgo, entonces, ¿cuál sería la recomendación a la ciudadanía? Como les había indicado, nosotros vamos a seguir con las mingas de destrucción de criaderos en toda la zona del Chocó Andino y Ruta Escondida, y además el adicional en este caso es recomendar a la población que va a viajar a las zonas donde haya fiebre amarilla que se vacune. De su parte, el presidente de la Comisión de Salud de aquí del municipio, Andrés Campaña, ha reiterado que se está controlando y que se está tomando en cuenta, sobre todo cómo avanza el proceso de vacunación. Ha dicho que varias de las parroquias que podrían tener presencia de estos mosquitos son aquellas que limitan principalmente en la zona cálida. Escuchemos lo que dijo el concejal Andrés Campaña. Buenos días, amigos de los medios de comunicación, bienvenidos a la Comisión de Salud. Como ustedes conocen, esta comisión trabaja de forma articulada a la Secretaría de Salud y en ese contexto nosotros evidentemente estamos preocupados desde hace semanas atrás sobre el aumento de varias enfermedades que hemos podido tener constancias a nivel nacional y que evidentemente también tenemos repercusiones a nivel local. En ese contexto, el trabajo que ha hecho la Secretaría de Salud ha sido fundamentalmente preventivo, de tal forma que hoy, en buena medida, las cifras que tenemos en la ciudad de Quito son mucho más positivas que las cifras nacionales. Comienzo yo mencionando por algo que creo que es importante que ustedes conozcan. Nosotros tuvimos una comparecencia hace 15 días sobre la tosferina. Hoy ya tenemos información actualizada al 3 de mayo y esa información actualizada al 3 de mayo da cuenta de que a nivel nacional tenemos 412 casos de tosferina, en los cuales las provincias con mayores niveles de incidencia son Guayas con 116 casos, Manabí 78 casos y Pichincha 64 casos. ¿Cuál es la población etaria más afectada? Pues los menores de 1 año, en donde se han identificado 248 casos,
Y también importante mencionar, si bien el porcentaje de letalidad en menores de 1 año de la tos ferina es del 15%, a nivel nacional se registran 11 fallecidos, de estos 6 son menores a 1 año, 6 mujeres y 5 hombres. En el caso específico del Distrito Metropolitano de Quito, evidentemente también tenemos repercusiones de lo que sucede a nivel nacional y nosotros en las unidades educativas que tenemos bajo responsabilidad municipal, de estas 34 unidades educativas de responsabilidad municipal, se han identificado de forma preventiva. Esto significa a través de los distintos cercos epidemiológicos 4 casos. Los 2 casos que ya conocíamos nosotros en la unidad educativa Eugenio Espejo, a eso se suma un caso adicional en el colegio Sebastián de Benalcázar y otro en la escuela Osvaldo Lombeida. Y en estas 3 unidades educativas, de la misma forma que en las otras 34, en su total, se han establecido los protocolos de vigilancia epidemiológica que son recomendados tanto por la OMS, tanto por el órgano rector como es el Ministerio de Salud Pública. En ese contexto también tenemos preocupación, sobre todo a partir de algunas noticias que han salido la semana pasada, sobre los casos de fiebre amarilla. La fiebre amarilla es una enfermedad viral hemorrágica cuya letalidad es entre el 30 y 60% en menores de 1 año. La fiebre amarilla, al igual que el dengue, la malaria y la leishmaniasis, ¿sí? Al igual que la leishmaniasis, se contagia a través de vectores de mosquitos. Importante mencionarles que generalmente este tipo de enfermedades las ubicábamos nosotros en zonas menores a los 1650 metros sobre el nivel del mar. Hoy, fruto del calentamiento global, estas enfermedades tienen una mayor expansión y por eso es que se ha identificado la presencia de mosquitos de estas 4 tipos de enfermedades, sobre todo en las parroquias del Chocó Andino y también de la Ruta Escondida. Si bien se han identificado la presencia de vectores en estas zonas, al día de hoy no tenemos casos en Quito, esto es importante mencionar, no tenemos casos de Quito de fiebre amarilla, ni de dengue, ni de malaria. Lo que sí se han reportado es un par de casos referente a leishmaniasis, pero estas cifras son cifras que están muy alejadas de la realidad nacional, en donde se reporta 19.700 casos de dengue, 513 casos de leishmaniasis, 184 casos de fiebre de malaria y 6 casos de fiebre amarilla. Esos 6 casos de fiebre amarilla están ubicados principalmente 4 de ellos en la provincia de Zamora Chinchipe, 5 de ellos en la provincia de Zamora Chinchipe y 1 en la provincia de Morona Santiago. Si bien son 6 casos hasta el momento, ciertamente hay una alerta, toda vez que el año pasado, durante 2024, durante los 12 meses, se identificó un solo caso de fiebre amarilla a nivel nacional. En lo que va del año, y tenemos identificado ya 6 casos. De estos 6 casos, además, lastimosamente, 4 personas han resultado fallecidas, con lo cual tenemos una tasa de letalidad del 67%, lo cual obliga a que las instituciones, sobre todo el gobierno nacional y evidentemente en el caso local en articulación con el municipio de Quito, tengamos un trabajo mancomunado para evitar que estas enfermedades sigan propagándose. La Secretaría de Salud ha hecho un buen trabajo a la hora de identificar, por ejemplo, tanto el año pasado, tanto este año, casas en donde, por ejemplo, se produce estancamiento de agua o que se ubican en zonas del bosque húmedo y por lo tanto son focos para la propagación de este tipo de enfermedades. El año pasado se visitaron 715 casas, de las cuales 65 fueron intervenidas y en 99% de ellas se pudo erradicar cualquier fuente de criaderos de mosquitos. En lo que va de este año se han realizado visitas a 265 casas, 69% han sido intervenidas y 100% de ellas ha sido eliminado cualquier foco de infección.
Además de eso, reconocer que se ha hecho un trabajo importante en sensibilización. El año pasado a 767 personas, en este año 297 personas en esta región, en estas parroquias rurales de Quito, en donde se ha identificado la presencia de vectores de mosquitos. Importante mencionar, este tipo de enfermedades se las combate principalmente a través de la vacunación. En el caso de la fiebre amarilla, la vacunación debe ser aplicada a partir de los 6 meses. Y siempre la recomendación a la ciudadanía de que si se encuentran con signos, síntomas como fiebre, vómito, náuseas, dolor de cabeza, pérdida de apetito, dolores musculares, que además estos pueden agravarse con el color amarillento, sangrado, color de la orina oscura y dolor abdominal, siempre es bueno acudir al centro de salud más cercano. No está por demás decir que durante la pandemia tuvimos un aprendizaje doloroso, pero ese aprendizaje hoy nos sirve para poner en práctica, por ejemplo, recomendaciones como el uso de la mascarilla en caso de que presentemos síntomas o problemas respiratorios, o evitar el contacto físico o el lavado de manos, que siempre serán recomendaciones útiles. Estamos escuchando al doctor Miguel Malo, quien es de la Secretaría de Salud, refiriéndose que al momento no existe presencia de casos de fiebre amarilla, principalmente en el denominado sector de la Ruta Escondida y tampoco del Chocó andino. Vamos a estar atentos si hay más reportes sobre esto para llevarles más. Con esto retornamos. Corapé informa.